Bien, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión nueva, la número 143 del alma, la cualidad de la vida. Hoy es martes 19 de octubre del 2021 y continuamos con este estudio semanal del libro recopilatorio sobre las enseñanzas del alma, el alma, la cualidad de la vida. En todas las presentaciones aparece esta diapositiva que para este estudiante equivale al cuerpo causal, el recipiente a través del cual se manifiesta el alma. Aquí tenemos la diapositiva dedicada a los múltiples nombres de la conciencia. Si queréis, os miréis alguno en especial y cuando hagamos la primera pausa, que será dentro de 12 diapositivas aproximadamente, pues podéis formular la pregunta y entre todos comentamos. Aquí finalizó la sesión número 142, hace 15 días, pues el martes pasado era festivo y por lo tanto no tuvimos actividad. Dice, el antakarana lo van construyendo las personalidades fusionadas con el alma, o lo construyen inconscientemente quienes luchan por alcanzar la orientación y estatura espirituales y se está convirtiendo rápidamente en un fuerte cable, compuesto de numerosos hilos de luz viviente, de hilos de conciencia y de vida, que están mezclados y fusionados de manera que nadie podrá realmente decir mi hilo, mi puente o mi antakarana, como a menudo se dice de forma ignorante. Voy a releer. El antakarana lo van construyendo las personalidades fusionadas con el alma, o lo construyen inconscientemente quienes luchan por alcanzar la orientación y estatura espirituales, y se está convirtiendo rápidamente en un fuerte cable, compuesto de numerosos hilos de luz viviente, de hilos de conciencia y de vida, que están mezclados y fusionados de manera que nadie podrá realmente decir mi hilo, mi puente o mi antakarana, como a menudo se dice ignorantemente. Todas las personalidades fusionadas con el alma están creando el antakarana humano, que unirá en una indisoluble unidad los tres aspectos de la personalidad fusionada con el alma en los tres mundos. Todas las personalidades fusionadas con el alma están creando el antakarana humano, que unirá en una indisoluble unidad los tres aspectos de la personalidad fusionada con el alma en los tres mundos. Personalidad fusionada con el alma. Si no existe esta integración, el antakarana no puede funcionar. Es como intentar extender una línea de electricidad, de cables eléctricos, y un cable va por el suelo, otro está caído, otro no está bien puesto. Para eso se hicieron las torres de alta tensión, los postes, y se van uniendo los cables de forma ordenada. Es un símil de cómo funciona la construcción del antakarana. A fin de cuentas, lo que es un hilo por el cual circula la energía. Es la autopista que nos comunica con la mente superior. Pero para ello la mente concreta debe dominar la personalidad. Si no, no estamos construyendo nada sólido. En épocas futuras ya no se utilizarán las palabras la vida en los tres mundos. Los hombres hablarán de los términos de la vida en los 5 mundos del reino de Dios manifestado. Los tres mundos serían el mundo de la acción, el mundo de la emoción o deseo y el mundo del pensamiento, ¿verdad? Y a esto tendríamos que hablar de un mundo como personalidades integradas y fusionadas con el alma y, por supuesto, realmente miembros del cuarto reino de la naturaleza, el reino humano, plenamente conscientes, y del quinto reino, el de las almas liberadas. Esto será cuando tengamos iniciaciones superiores. Si pueden, piensen desde hoy en esos términos y comiencen a captar algo de la significación de la verdad que contiene el puente de los suspiros, hermosa simbología oriental que vincula el mundo animal con el humano. El puente de los suspiros, hermosa simbología oriental que vincula el mundo animal con el humano y conduce al hombre al valle, a los hombres, al valle de las lágrimas, del dolor, de la disciplina y de la soledad.
está siendo rápidamente reemplazado por el radiante puente arcoíris o antacarana. Nosotros, en la medida en que todavía no respondemos al alma ni hemos integrado la personalidad, obviamente respondemos a este puente de suspiros. Vivimos en el valle de las lágrimas, es decir, de la duda, de la ofuscación, del deseo, de no tener suficiente valor para combatir todo aquello que detectamos dentro de nosotros que no es correcto. Tenemos un mundo donde intentamos aplicar una disciplina, donde intentamos actuar como si fuésemos el alma y los resultados no están de nuestra parte. No olvidemos que para alcanzar el equilibrio que, por ejemplo, en estos momentos Libra, con el plenilunio de mañana, intenta manifestar, la vida debe tener extremos bastante marcados. Por un lado, la tendencia natural de manifestar el alma y por otro, la tendencia de la personalidad de alejarse de ella. Si se aleja del alma, no es personalidad. Será mundo del deseo, básicamente, pero no será una personalidad fusionada, integrada entre los tres vehículos. Si conseguimos que esto acontezca, lo que está pasando es que ni más ni menos la conciencia personal se traslada a este puente arcoíris. Por lo tanto, el ser humano ya forma parte plenamente de ese cuarto reino. Hasta ese momento era un proyecto, pero está intentando salir del mismo. ¿Cómo? A base de conciencia, a base de acercamiento a la contraparte superior, al yo superior, al alma, a la mente abstracta. Construido por los hijos de los hombres que buscan la luz pura, atraviesan el puente hacia la serena luz que los espera y les permite traer la radiante luz al mundo de los hombres a fin de revelar el nuevo reino del alma, donde las almas desaparecen y solo se ve al alma. Dice, donde las almas desaparecen y solo se ve al alma. Mirad, estas fotos fueron tomadas hace ya un año aproximadamente, o menos, en unos bosques que están cerca de la frontera con Francia. Si os dais cuenta, aquí, en este árbol, este tronco, hay unas lianas, ¿no? Esas lianas son como unas cosas que crecen en los árboles, en el suelo, y van sumiendo y se van encaramando buscando la luz. Pues imaginemos por un momento que esos cables, en el fondo, son los hilos de la antacarana. Buscan la luz, ¿verdad? Arriba, y van a enraizarse o a vivir a costa del árbol. Hagamos una analogía cada uno de nosotros y veremos la importancia y la trascendencia de la imagen y sobre todo de lo que puede significar para nosotros. Dice, donde las almas desaparecen, donde la idea individualizada, con mente concreta, egoísta en el tanto y en cuanto es mía y mía y mía y no la quiero compartir, desaparece por la idea del alma con mayúsculas que precisamente aporta estas cualidades que tantas veces hemos hablado. Esta serenidad de ánimo, este estado de afabilidad, este estado de bondad, de contemplación, lo da la construcción de la antacarana porque esa energía superior comienza a descender hasta que llega un momento que desciende prácticamente del átomo búdico permanente. Ahí ya se produce un grandísimo cambio. Continuamos. 3. La claridad de la visión y la captación del plan dependen de la construcción consciente e inteligente de la antacarana. La claridad de la visión y la captación del plan depende de la construcción consciente e inteligente de la antacarana. 4. Cuando el antacarana ha sido creado y los tres superiores se hallan directamente relacionados con los tres inferiores, entonces el alma ya no es necesaria. Claridad de visión y captación del plan de la construcción consciente e inteligente de la antacarana. Esto lo realiza la personalidad integrada, acercándose poco a poco a lo que es la mente abstracta. Empieza a recibir y construye esa herramienta. Dice, cuando este antacarana ha sido creado y los tres superiores se hayan relacionados con los tres inferiores, es decir, la tríada superior espiritual se relaciona con la tríada personal o inferior, entonces el alma ya no es necesaria, porque a fin de cuentas el alma, que es el punto neutro, el punto de unión entre lo que es la tríada espiritual, los vehículos de la moneda, que es lo que somos en realidad. Nosotros decimos que somos almas, pero pensemos, llevamos muchos años estudiando el tema,
que llegará un día que nos enfrentaremos a la cuarta iniciación y el tema del alma se desvanecerá, porque dependeremos directamente de la tríada espiritual, de la mónada a través de la tríada espiritual. Ahora intentamos depender, sin conseguirlo todavía, obviamente, de lo que sería el átomo manásico permanente, que es esa esfera de conciencia denominada mente abstracta. Ahí está el mundo de las ideas, donde está precisamente esa entidad que conocemos como alma. Está el ángel solar, que gracias a su presencia, esto lo hemos hablado muchas veces en años anteriores, llevamos ya 6 años, 5 años pasados, o 6, con el tema. Por lo tanto, entendamos que estamos en una condición increíble de poder relacionar la tríada superior, la que mira hacia arriba, hacia el átomo átmico permanente, y la que mira hacia abajo, que es el triángulo inferior, lo que conocemos como la parte inferior del diafragma. Cuando esto está perfectamente equilibrado, el alma ya ha cumplido su función. Las energías circulan por los chakras superiores. Esto es el trabajo que debemos realizar. Y este camino por este valle de lágrimas, que es la tierra, pues nos enseña precisamente a construir eso, aunque no tengamos idea de lo que es el Antakarana. Dice, la ciencia del Antakarana concierne al método de eliminar la brecha que existe entre la conciencia del hombre, entre el mundo de la experiencia humana común, el triple mundo del funcionamiento físico, emocional y mental, y los planos superiores de los llamados desarrollos espirituales, el mundo de las ideas, de la percepción intuitiva y de la comprensión y la visión interna espiritual, el mundo de la tríada espiritual. Si es cierto, hay que reconocerlo, que de vez en cuando tenemos un pequeño destello en alguna meditación de lo que es ese mundo superior. Lo que sucede que al poco tiempo esa visión beatífica ha desaparecido y nos encontramos con la cruda realidad de la duda, de un manejo de energías no correcto, de un acercamiento a una luna llena que nos pone contra las cuerdas, etcétera, etcétera. Por eso la persistencia es totalmente necesaria. Dice, conducen a vencer las limitaciones físicas y psicológicas que restringen la libre expresión. Micrófonos, por favor. Conducen a vencer las limitaciones físicas y psicológicas que restringen la libre expresión de la ingénita divinidad en el hombre. Vencer las limitaciones físicas y psicológicas que restringen la libre expresión de la ingénita divinidad en el hombre. Bueno, las dificultades van así, pero nosotros hemos, a través de la perseverancia, del seguir picando piedra, no lo olvidemos, picando piedra, un problema, un espejismo deja de ser una gran piedra que hemos generado en vidas pasadas y que en esta de manera inconsciente alimentamos. No tenemos más remedio que desintegrarla. ¿Cómo? A base de perseverancia. Por eso se diga tanto picar piedra. Venga, las siguientes serán las preguntas ya. Dice, la educación es la ciencia del Antakarana, ciencia y término que constituyen la forma esotérica de expresar la veracidad de erigir dicho puente. Aquí tenemos un magnífico sendero en el bosque y bueno, estamos en Libra, ¿no? Elegimos las líneas, el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. ¿Por dónde deberíamos ir? Por el centro. Venga, preguntas. Me parece que estáis todas ya, no os veo, pero creo que está toda la clase, ¿no? Adelante. El Antakarana, entonces, según dice, es colectivo, ¿no? Eso es colectivo cuando realmente tengamos más conciencia y dependamos de la tríada espiritual. Hoy por hoy no. A ver, vale. está muy Cuando bien como ya, información. vale. Él te dice, no dirán de forma ignorante, es mi Antakarana. No, dirán que ¿por qué? Porque el proyecto de redención del reino humano es un proyecto colectivo grupal, no es de unos cuantos. Lo que pasa es que tú empiezas tu camino y Vale, picando vale. piedra te abres una brecha por el camino, por este bosque que hemos visto, bosque de deseos, porque el reino vegetal está asociado al deseo, pero que te comprendas que al final ese camino que tú empiezas a abrir, ya otro lo empezó a desbrozar antes. Tú te crees que es diferente, pero es el mismo. De ahí que aquella expresión que decían que todos los caminos o todos los senderos conducían a la cima de la montaña es real, porque es la cima de la montaña el centro coronario. ¿Lo vemos mejor así?
Es decir, que por una parte cada uno individualmente hace el trabajo, pero luego en realidad estamos haciendo el mismo Estamos trabajo. acercando, exacto, estamos acercando Ah, el cuarto reino al quinto, la puerta. Por eso cuando viene un gran indiscípulo, un iniciado, hace su trabajo público, ¿por qué hay tanta gente que le sigue? Porque ha abierto una puerta. Yo creo que nos damos cuenta nosotros, por ejemplo, en el trabajo que llevamos haciendo años, que de bastantes años, que el trabajo no lo iniciamos nosotros, ya lo iniciaron otros. Y que, por ejemplo, la presencia de Vicente Beltrán en Barcelona preparó condiciones para que algunos pudiéramos apuntarnos a ese carro. Imagino que esto lo vemos, ¿no? Es decir, si él dejó una pátina en el ambiente de búsqueda interior y del tema del Agni Yoga, hay que agradecérselo siempre, porque él hizo su trabajo ahí. Lo importante es que sepamos qué estamos haciendo nosotros, porque nuestro camino no es nuestro, ¿eh? Es para que vengan otros. Yo he abierto un camino, hemos desbrozado un poco la senda, pero los demás van a transitar por ahí. Yo he podido reconocer con los años que muchas cosas de las que he realizado me han venido no eran mías, eran de otros compañeros. Y eso está muy bien. sí, ¿Más porque preguntas? al final aquello del alma, dice, el alma pues también será colectiva, no habrá alma de cada uno. Sí, ya lo hemos visto antes. Oh, No, no habrá. Es un alma grupal. La conciencia humana es superior. ¿Más preguntas? Venga, hablad todos, ¿eh? Cuando dice la educación es la ciencia de la antacarana, ¿a qué educación se refiere? ¿A la A la, que recibiremos en el futuro? a la enseñanza del alma, porque no hay otra. Lo que pasa es que lo que hacemos Claro, ahora es disciplinar el potro de la mente concreta. Mente concreta ya sabéis que se forma en el momento que a uno, en la lejana Lemuria, le dio por seleccionar los deseos. Quiero esto, quiero aquello. En el momento que quiero esto y quiero aquello, o no quiero eso y quiero aquello sí, y potencio eso que quiero y no lo que no quiero, empezó a nacer el germen de la mente. Pero esa mente te da una comprensión andando el tiempo de que de lo limitado. Lo que interesa es comprender que gracias al silencio interno y a la atención plena podemos romper esa dimensión y saltar a otra donde no se dan esas circunstancias. Eso es la mente abstracta, y la algún día intuición. Jesús, algún día en las escuelas sí que se comenzará por este Mira, tipo de, digamos, de educación o de normas o de lo que sea. mira, ha habido intentos, hay intentos en todo el mundo, hay grupos que lo trabajan seguramente, pero todavía, además, en el programa de radio de hoy hemos tocado el tema de la educación como fuente del crecimiento del grupal, porque si no hay una educación nueva, el grupo, de hecho la conciencia acuariana es conciencia de grupo, y todavía estamos trabajando bajo el paradigma de la conciencia pisciana, ¿eh? Ya. Queda el individuo, ¿no? Pero no, y si era un grupo de gente sin conciencia, esto El que se puente de los denomina suspiros, ¿no? de ovejas, de borregos, vaya. Cuando se dice un rebaño y se asocia a colectivos, lo que se está diciendo es que no tienen originalidad en el sentido de que solamente hacen lo que se les ha dicho para no salirse del patrón establecido. Claro, esto no cuadra con lo que tiene que ser un discípulo de la jerarquía, que ha de romper esquemas, no ha de ser ni de gamberro, ni extravagante, ni estrafalario, ha de ser genuino. Y si tiene que llamar a las cosas por su nombre, no le debe faltar tiempo para hacerlo. No le deben doler prendas, como se decía antes. De todas maneras, esa educación, si algún día se lleva a cabo, se puede hacer desde temprana edad o conviene Pero esperar. claro, pero para ello los padres tendrán que también estar versados en el tema. Claro, para que todo esté coordinado, digamos, ¿no? Hoy hacemos mucha hincapié en la informática, los ordenadores, internet, y hay niños que un teléfono móvil con 6 años lo saben manejar bastante bien. Y a lo mejor deberían trabajar su mundo emocional, la integración emocional, que es muy importante, y además ya cada vez hay más especialistas que hablan de que hay que estar al lado de árboles, porque los árboles tienen un campo energético favorable que pueden sanar perfectamente el vehículo emocional de los niños. Y si los niños aprenden a trabajar sus emociones en grupo, y no con un padre que es como es, o una madre que está como está, porque el sistema es así, evidentemente podrán trabajar mejor el grupo, porque lo que se trata no es de desarrollar el individuo, desarrollar al grupo. Por lo tanto, esto nos deberá llevar a una reflexión. No podemos crear genios, porque un genio generalmente lo que indica es que uno
ha llegado a un punto de luz muy grande y los otros poco menos que están en las tinieblas. Es peligroso si se fomenta el desarrollo de estos genios. Ya sabemos que hemos tenido casos en la humanidad de gente que a los 3 años tocaba el piano, ¿no? Por ejemplo, ese señor Mozart, por ejemplo, pero eran iniciados, no es el caso. O niños que han tenido resolviendo ecuaciones matemáticas y dices, caramba, de pequeños. Luego el tiempo pasa y el alma toma posesión plenamente y aparecen las tendencias y todas esas cualidades se desvanecen por completo. Son muy raros los casos que la genialidad del principio, de los primeros años, se mantiene durante años y años. Las que no habéis hablado. ¿Y esto de que el puente de los suspiros vincula al mundo animal con el humano? Sí. No, lo hemos leído. El puente de los suspiros es el camino que hay de la salida del reino animal, reino humano animal, a un reino que es humano, pero que realmente es la parte más superior, la conciencia crística. No es lo mismo ser humano que humanidad. Humanidad no es la reunión, la unión, el grupo de los seres humanos, no. Humanidad, esotéricamente para el tibetano, es todos aquellos que han recibido la conciencia, la primera iniciación y han desarrollado la conciencia crística, que básicamente se puede apreciar por un intelecto formado, no que sean intelectuales en el término tradicional de muchísimos datos, sino que tienen la mente y piensan, sobre todo que expresan un exquisito sentido de responsabilidad y que entienden y expresan de manera natural las cualidades de la buena voluntad, que no es levantarse precisamente del asiento para darse a una señora mayor, ¿eh? Hay algo más, algo más. Y entre ellas más, que lo hemos perdido ya, es escuchar a los demás. Aunque te vayan a contar una historia que tú francamente ni te va ni te viene. Pero en ese momento, cuando uno escucha atentamente, está desvaneciéndose el problema de la persona que te explica su problema. Y esto está al alcance de cualquiera, ¿eh? No hay que irse a las misiones a Sudáfrica ni a la Polinesia para prestar servicio. Aquí, en nuestra escalera, en el ascensor, con los vecinos, con la familia, con los amigos, el hecho de escuchar desvanece los problemas. Entonces, ese camino del peregrinar del alma humana a través del reino humano, es un valle de lágrimas. Es el puente de los suspiros. En el fondo estamos pasando todo eso para llegar a la otra orilla, simbólicamente hablando, donde está el reino de las almas liberadas. Es la construcción de la Antacarana. ¿Lo vemos? Lo vemos. Lo vemos. El problema es comprenderlo, ¿no? Y cada día mantenernos, ¿no? Y eso de que la construcción de la Antacarana da serenidad, afabilidad y claro. empatía. Es verdad eso, ¿eh? Es el camino de la meditación. Por eso, cuando hemos tenido la oportunidad de leer algo de seres o hemos conocido a alguien que tiene una cualidad especial, yo he tenido algún ejemplo y es verdad que, bueno, conozco algunos y es verdad que uno en concreto que ya falleció hace unos años, pues este hombre, como todo Dios, tiene su propia personalidad, su propia forma de expresión y eso por lo tanto no lo vas a cambiar. Porque eso es un fruto de una fusión de energías, de rayos, con un karma preestablecido como tengo yo y tienen los demás. Pero cuando había que hablar y estaba haciendo un trabajo claro de expresar un punto de vista elevado, salía una energía que precisamente lo que hacía era que todas las tensiones que había en el grupo se diluían. ¿Por qué? Porque la palabra de él, el discípulo que era, tenía la potestad como la palabra del maestro. Acaba desvaneciendo y desintegrando todas esas miasmas que hay alrededor. Luego, cuando se acaba ese momento de silencio extremo, evidentemente cada uno tiene sus historias. Pero entendamos que si hemos sido partícipes de una experiencia de esas que ha podido durar un minuto o lo que sea, o muy generalmente son fracciones de tiempo muy limitadas, hagamos lo posible por apuntarnos al carro literalmente y tratemos de manifestar esos estados de conciencia, aunque sea un minuto o dos, porque a nuestro alrededor limpia el éter, los éteres planetas de la zona, y entra una energía muy superior. Y eso en la conciencia cala. Generalmente nosotros que nos dedicamos a este tema lo registramos como un silencio profundo, un vacío. Decimos, bueno, ha pasado un ángel, no es si el maestro, a veces es el chakra laríngeo que vibra un poco, vete a saber, cualquier cosa. Pero lo importante es que mantengamos esa actitud.
Pero eso, Jesús, esos silencios o en la meditación o lo que sea, en personas que, a ver, que no están en el sendero, por decirlo de alguna manera, no les tiene que revolver muchas cosas. Es que el problema de los silencios es que dan miedo, porque hay gente que no quiere hacer silencios, porque se enfrenta a un morador, a algo que hay dentro, que no lo quiere reconocer. De hecho, dentro de 2 días entramos en Escorpio, y Escorpio es reconocer que tienes una mente, que de hecho la prueba escorpiniana por naturaleza no es tanto la hidra de Lerna esa del alfango, sino la hidra de Lerna de la mente, ¿eh? Porque lo entendamos bien, para poder enfrentarte a tu otra parte, se debe hacer desde la perspectiva mental. Uno, si está viviendo el mundo emocional, no tiene valor, ni conocimiento, ni energías para meterse, arrodillarse dentro del fango. No lo sabe, solamente aquel que ha despertado un poco. Por eso es una prueba tan compleja en la Tierra y que, francamente, para la jerarquía no cuenta, porque cuenta la tercera iniciación, pero sin esta prueba del morador del umbral no vamos adelante. De aquí de lo que se determina es que en lugar de prestar servicio a la personalidad, lo hago al alma ya definitivamente. En eso consiste la prueba. En eso, que es sencillo de explicar, pero en la práctica, en un planeta como este, es muy complicado. Y más como están los éteres planetarios ahora, con tanto miedo. Empezó con la pandemia, que si esto del volcán, por ejemplo, estamos a 3.000 kilómetros aquí en Barcelona del volcán y parece que alguno vaya a ver las coladas de lava por la diagonal o por su casa. Y francamente no entiendo hasta dónde llega el paroxismo de la gente. A ver, cuando uno tiene estos problemas emocionales, lo racional sería apagar la televisión y volver al periódico, a la lectura. Pero cuando uno lee y no tiene imágenes delante, uno trabaja su imaginación, que a la larga le servirá. ¿Más preguntas de gente que no ha hablado? Que no sé quién está ahora mismo conectado. ¿No? ¿No hay más preguntas? Vamos a continuar. Dice, la antacarana es el puente que el hombre construye mediante la meditación, la comprensión y el trabajo creador y mágico del alma, entre los 3 aspectos de su naturaleza mental. Los 3 aspectos de su naturaleza mental. Mente abstracta, mente concreta y el hijo de la mente, ¿no? En consecuencia, los objetivos primordiales de la educación del futuro serán: 1. Establecer el alineamiento entre la mente y el cerebro. Aquello que explicamos una vez, mente y cerebro. Por lo tanto, el vehículo emocional debe de estar aquietado. Por eso esta prueba de Escorpio, la primera etapa, es esa. Antacarana entre mente y cerebro. Luego llegará otro antacarana entre alma, mente y cerebro, mediante la correcta comprensión de la constitución interna del ser humano, particularmente del cuerpo etérico y los centros energéticos, centros de fuerza, los vórtices energéticos, los chakras. 2. Elegir un puente entre el cerebro, la mente y el alma. Desde abajo subimos. ¿Qué hace la meditación? Pues teniendo la cabeza en su sitio, de la mente en silencio, posibilitamos que el cerebro realmente sea el órgano receptor. Es que si el cerebro no trabaja en este sentido, no estamos construyendo nada, estamos imaginando, no tampoco visualizando, no construimos. Cerebro, mente y alma, para obtener una personalidad integrada, como la expresión del constante desarrollo del alma que mora internamente. Erigir un puente, construirlo, entre el cerebro, la mente y el alma, para obtener una personalidad integrada, como la expresión del constante desarrollo del alma que mora internamente. De otra manera, si la personalidad no está integrada, el alma no se puede manifestar. Lo que se manifiesta muchas veces que asociamos con el alma es seguramente nuestro variopinto y rico mundo emocional, mundo onírico, de emociones, de sensaciones, de inquietudes, pero eso no necesariamente debe de coincidir con lo que es el alma. Lo del alma es bastante neutro, bastante a veces imperceptible, las primeras etapas, y sobre todo completamente impersonal.
Eso es lo que nos deberemos trabajar. Y claro, si uno tiene un mundo emocional muy rico, muy variado, eso de que sea impersonal le puede chirriar al principio. Tercero, construir el puente entre la mente inferior, el alma y la mente superior. Mente inferior, el alma y la mente superior. Lo que hablábamos antes, ¿dónde está el alma? Pues entre la mente abstracta y la mente concreta. Por eso, el día que dependamos de la tríada espiritual, ¿para qué queremos esta estación intermedia? Esto es como, vamos a ver, uno coge un tren, ¿no? Y para llegar al punto Z o B o C, tiene que pasar por el punto B. Pero hacen un atajo, un bypass, y uno va directo del A al C, ¿no? Pues esto es el bypass. Pero hecho a base de conciencia, ¿eh? No que me ahorro el camino, no, que ya lo tengo integrado. Por tanto, no debo repetir la experiencia. Construir el puente entre la mente inferior, el alma y la mente superior, a fin de alcanzar la iluminación de la personalidad. Esta iluminación de la personalidad es ni más ni menos tener conciencia de quién es uno, ¿eh? A ver, que luego alguien vea encima de la cabeza algún destello de luz, seguramente que sí, pero no es la iluminación que asociamos a esa figura mítica del gran avatar Buda, ¿eh? Es como cuando hablamos del corazón, de las cualidades del corazón, del amor, no la asociemos con esa figura mítica del Nazareno, porque no estamos en esa tesitura nosotros, ¿eh? Por mucho que nuestro centro cardíaco despierte, no vamos a alcanzar ese nivel, ¿eh? Y lo mismo digo con los otros chakras. No, son casos que se ponen de ejemplo, grandes mensajeros de Vishnu. A nosotros nos toca no imitarlos, sino trabajar internamente para que de forma natural pueda florecer esa cualidad. La mente, la luz y sobre todo el amor, que con el tiempo veremos que es la misma cualidad. Octavo, la verdadera educación es en consecuencia la ciencia que vincula primero las partes integrantes del hombre y a éste con su medio circundante y después con el todo mayor donde tiene que desempeñar su parte. La verdadera educación es en consecuencia la ciencia que vincula primero las partes integrantes del hombre, del ser humano, y a éste con su medio circundante y después con el todo mayor donde tiene que desempeñar su parte. A ver, el ser humano, desde el punto de vista evolutivo, nosotros como humanos sabéis que tenemos la conciencia diferenciada, apartada de la realidad una, etcétera, etcétera. Pero si todos presumimos en cierta medida de un contacto interno con el alma, es decir, que el brazo vertical más o menos lo percibimos tímidamente, entendamos que el brazo vertical, si no va acompañado del desarrollo del brazo horizontal, que es con el medio circundante y sobre todo con los congéneres, los miembros del cuarto reino de la naturaleza, no estamos construyendo el Antakarana. A fin de cuentas se trata de que aquello que yo recibo lo debo poner al servicio de los demás, no regalándolo, no sino irradiándolo. Si este requisito no se cumple, no hacemos el verdadero discipulado. A fin de cuentas, el discípulo, ¿quién es? Aquel que es capaz de dar una porción muy grande de todo lo que recibe. Tenemos el ejemplo del Bodhisattva, una séptima iniciación, un gran Buda, pero que nosotros no lo podemos imaginar. No, por mucho creo que imaginemos, no creo que lleguemos a comprender lo que significa. Y tampoco nos lo debemos de poner como una meta a conseguir a corto plazo, sino entender que esa potestad está en nosotros, está de forma larvaria y que poco a poco, alimentándola y trabajando correctamente, irá despertando. Ahora, ¿cuántas encarnaciones nos quedan? Las que sean, no importa. Lo importante es que entendamos por qué estamos en esta encarnación y cómo estamos, muy especialmente. ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan? A lo mejor, mirándose la carta astral uno mismo, meditando, reflexionando, lo descubre. 7. El hilo de la conciencia antakarana es el resultado de la unión de la vida con la sustancia. Resultado de la unión de la vida con la sustancia. ¿Nos acordamos de la diferencia entre sustancia y materia? Hay un libro de Alice Bell, el tibetano, que es Los rayos y las iniciaciones. Y si no la memoria no me falla,
creo que en los primeros capítulos él hace una disección de lo que es cada cosa. Es un tema bastante farragoso, ¿eh? Bastante farragoso. ¿Os acordáis en el curso de, creo que era Los misterios del yoga, del libro de Vicente Beltrán Anglada, cuando hablábamos del éter, o tal vez en magia organizada planetaria, que decíamos que el éter era precisamente la mónada, era la conciencia divina, manifestándose en un nivel inferior, algo así? ¿Os acordáis cuando hablábamos del plan? Que decíamos que el plan que decía él, o tal vez lo decía Tibetano, en el libro Telepatía Bicoletérico, ese estudio de verano, que decía que el plan era la sustancia. ¿Y la sustancia qué será? Porque si la materia es la mente externa, la parte ya más densificada, ¿no será este antakarana algo que todavía no está densificado, pero que no es vida? Es decir, que ha emanado de lo superior y es perentorio hasta en tanto y en cuanto no se alcance el nivel más extremo. Nosotros seremos una antakarana. Llegará el día que la relación entre la mente concreta y la abstracta se romperá. Y solamente utilizaremos la tríada y concretamente el átomo búdico permanente. Y a partir de ahí se establecerá un antakarana nuevo y proyectaremos a través de él un holograma, una figura, un mayavirupa, por cuestiones de servicio puntuales. Es el hilo que se teje debido a la aparición de la vida dentro de la forma, en el plano físico. Hablando nuevamente en forma simbólica, se podría decir que el Sutratma actúa de arriba abajo y es la precipitación de la vida a la manifestación externa. ¿Os acordáis cuando tocamos el tema del Sutratma? Este hilo que desciende del átomo átmico permanente y se introduce en el ser humano una parte, una se diversifica en dos, uno se queda en el centro coronario y otro baja directamente al corazón, ¿verdad? Y lo primero que funciona en el ser humano es el corazón, porque la mente, el cerebro hay que desarrollarlo también. Pero lo primero que empieza a balbucear, a palpitar, es precisamente la intención monádica del átomo átmico permanente. ¿Y qué construimos nosotros? El antakarana, que precisamente el hilo creador viene a ¿dónde? Al átomo manásico permanente, al laríngeo. ¿Lo vemos? Esto lo hemos hablado muchas veces. Dice, el antakarana se teje, se desarrolla y se crea como resultado de esta creación primaria y actúa de abajo arriba, de lo externo a lo interno, desde el mundo fenoménico exotérico al mundo de las realidades subjetivas y de significados. El antakarana, lo que hablábamos antes, se teje, se desarrolla y se crea como resultado de esta creación primaria y actúa de abajo arriba. Así como el Sutratma viene de arriba abajo, este es el camino de retorno. Lo que pasa es que hay un momento que también colabora evidentemente el alma, la parte superior. De lo externo a lo interno, desde el mundo fenoménico exotérico al mundo de la realidad subjetiva y de significados. Ya vienen las preguntas, familia? Preparadlas. Dice, este sendero de retorno, mediante el cual la raza se aparta del énfasis puesto sobre lo externo y empieza a reconocer y a registrar los conocimientos conscientes internos de lo que no es fenoménico, ha alcanzado ya, por el proceso evolutivo, un grado de desarrollo en el cual algunos seres humanos pueden seguir este sendero que va desde la conciencia física a la emocional y de esta a la mental. El primer antakarana que debemos de construir es trasladar la conciencia emocional, la más densa, en este caso sería la física, la instintiva básicamente, ir limándola, purificándola a nivel emocional y acercarnos lentamente a través de la actividad focalizada a nivel mental, en el sentido de obtener una atención plena en la mente. La mejor escuela de entrenamiento para desarrollar la meditación es estar atentos. Pero claro, una persona que es netamente instintiva, ¿cómo aplacamos precisamente ese mundo emocional? Se pide que se esté atento. ¿Se consigue? Bueno, el tiempo lo dirá. Venga, preguntas, reflexiones. A ver, las que no habéis hablado, por favor.
¿No hay preguntas? Bien, continuamos. Esta parte del trabajo ha sido realizada en millares de casos y lo que ahora se requiere es aplicar este poder con facilidad y corrección. Este hilo de energía, matizado por la respuesta consciente y sensible, es coloreado luego por la conciencia discernidora de la mente, lo cual produce esa integración interna que hace al hombre oportunamente un eficiente ser pensante. Esta parte del trabajo ha sido realizada en millares de casos, o sea, millares de seres humanos lo han completado, y lo que ahora se requiere es aplicar este poder con facilidad y corrección. Este hilo de energía, matizado por la respuesta consciente y sensible, es coloreado luego por la conciencia discriminativa discernidora de la mente, lo cual produce la integración interna que hace al hombre oportunamente un eficiente ser pensante. Por lo tanto, hay que trabajar ese camino de la parte instintiva, de la parte más densa, la conciencia enfocada en lo más concreto, pasando después por el mundo emocional, en lugar de los malos rollos, emociones sanas, y poco a poco encaminarnos hacia el mundo de la mente. Que no tenemos por qué ser personas secas ni poco amables, poco amigas del contacto humano, sino todo lo contrario. Si fuésemos realmente mentales, no tendríamos los rollos emocionales que tenemos. Lo que nos pasa hoy en día es un exceso de emocionalidad. Vehículos emocionales que no están precisamente calmados y mentes que no están todavía plenamente habilitadas para hacer la función que está destinada a hacer. Contactar con el alma. Al principio este hilo se usa exclusivamente para los fines egoístas del yo inferior, fortaleciéndose progresivamente y haciéndose más potente a medida que transcurre el tiempo y se convierte en un definido, claro y fuerte hilo que va desde la vida física externa, desde un punto dentro del cerebro directamente hasta el mecanismo interno, hilo que no se identifica con el mecanismo sino con la conciencia del hombre. Releo. Al principio este hilo se usa de manera exclusiva para los fines egoístas del yo inferior, fortaleciéndose progresivamente y haciéndose más potente a medida que transcurre el tiempo y se convierte en un definido, claro y fuerte hilo que va desde la vida física externa, desde un punto dentro del cerebro, directamente hasta el mecanismo interno, hilo que no se identifica con el mecanismo sino con la conciencia del hombre. Por medio de este hilo, el hombre se hace consciente de los numerosos tipos de su vida emocional. Observen esta fraseología, numerosos tipos de su vida emocional, y a través de él llega a tener conciencia del mundo del pensamiento. A través de él llega a tener conciencia del mundo del pensamiento. ¿De dónde venimos? De la vida emocional. Y cuando estamos atentos a esa vida emocional, empezamos precisamente a desarrollar el embrión de la mente. Dice, entonces aprende a pensar y comienza a actuar conscientemente en el plano mental, en el que viven, se mueven y tienen su ser los pensadores de la raza de la humanidad, grupo que va en constante aumento. Grupo que va en constante aumento. Así, progresivamente, aprende a recorrer el sendero de la conciencia, deja de identificarse con la forma animal externa y aprende a identificarse con las cualidades y atributos internos. Vive antes la vida de los sueños y después la vida de los pensamientos. Vive antes la vida de los sueños y después la vida de los pensamientos. Progresivamente aprende a recorrer el sendero de la conciencia. Deja de identificarse con la forma animal externa y aprende a identificarse con las cualidades y atributos internos.
En la medida que uno trabaja el antakarana, evidentemente la atención a la personalidad y la atracción hacia la forma externa desaparece. Por tanto, si tuviésemos este antakarana construido, evidentemente el cultivo y el cuidado del cuerpo sería el mínimo necesario y se acabó. No estaríamos todo el día mirándonos en el espejo. Me imagino que esto lo comprendemos mejor, ¿no? Dice entonces llega el momento en que ha completado el aspecto inferior del antakarana y consumado la primera gran unidad consciente. El hombre es ya una personalidad integrada, consciente y viviente. El hilo de continuidad entre los tres aspectos inferiores del hombre queda establecido y puede ser utilizado. Releo. Llega el momento en que ha completado el aspecto inferior del antakarana y consumado la primera gran unidad consciente. El hombre es ya una personalidad integrada, consciente y viviente. El hilo de continuidad entre los tres aspectos inferiores del hombre queda establecido y puede ser utilizado. Si puedo emplear tal término, diré que se extiende, intento dar un ejemplo totalmente ilustrativo, nos dice el tibetano, desde el centro de la cabeza hasta la mente, que a su vez es un centro de energía en el mundo del pensamiento. Al mismo tiempo, el hilo de la conciencia o antakarana está entretejido con el hilo de la vida o sutratma, que surge del centro del corazón. El objetivo de la evolución en la forma queda así casi completado. Releo. Diré que se extiende, intento dar un ejemplo totalmente ilustrativo, desde el centro de la cabeza hasta la mente, que a su vez es un centro de energía en el mundo del pensamiento. Al mismo tiempo, el hilo de la conciencia o antakarana está entretejido con el hilo de la vida o sutratma, que surge del centro del corazón. El objetivo de la evolución en la forma queda así casi completado. Alcanzada esta etapa, continúa la sensible búsqueda externa en el universo circundante. El hombre teje un hilo parecido al que teje tan admirablemente la araña. Busca más internamente en su medio ambiente y descubre entonces un aspecto de sí mismo que ni ha soñado en las primeras etapas de su desarrollo. Alcanzada esta etapa, releo, continúa la sensible búsqueda externa en el universo circundante. El hombre teje un hilo parecido al que teje tan admirablemente la araña. Busca más internamente en su medio ambiente y descubre entonces un aspecto de sí mismo que ni ha soñado en las primeras etapas de su desarrollo. Le produce una revelación, ¿verdad? ¿Y por qué en el medio ambiente? Porque el medio ambiente es precisamente el campo de servicio que todos debemos recorrer. Pero no son los otros en sentido negativo, sino que yo no puedo existir si no formo parte de este medio ambiente. Y es relativo al mundo del cuarto reino de la naturaleza, el reino animal, del que formamos parte, reino humano y reino vegetal y reino mineral. Es decir, nos debe importar todo. No es la tradición que hemos seguido en la era de Piscis de que yo me encamino a esto y lo demás no cuenta. Debe contar todo. Porque todo ayuda. Descubre el alma y pasa por la ilusión de la dualidad, etapa necesaria aunque no permanente, la cual caracteriza al aspirante en este ciclo mundial, o quizás debería decirse en este periodo mundial o manvantara. Trata de fusionarse con el alma y de identificarse él, la personalidad consciente, con el alma influyente. Personalidad consciente con el alma influyente. Tal vez sea la etapa que se esté viviendo en este momento por parte de muchos aspirantes al discipulado. Tal vez, quién sabe. Descubre el alma y pasa por la ilusión, la falsa percepción mental de la dualidad.
alma, personalidad, pero no es la dualidad total, la futura, la correcta, la que vendrá más adelante, con la mónada. Etapa necesaria, aunque no permanente, la cual caracteriza al aspirante en este ciclo mundial, o quizás debería decirse en este periodo mundial o manvantara. Trata de fusionarse con el alma y de identificarse él, la personalidad consciente, con el alma influyente. Personalidad consciente con el alma influyente. Por lo tanto, si la personalidad decimos que es consciente, es gracias a la presencia del alma. Si no, no se podría conseguir esa personalidad consciente. Venga, vienen las preguntas ya, el último tramo. Dice aquí, técnicamente hablando, debe comenzar la verdadera construcción del Antakarana, el puente entre la personalidad y el alma. Dice la verdadera construcción. ¿Qué hacemos hecho antes? Bueno, los preparativos. Pero un tramo que no es un puente necesariamente, pero que nos sirve para llegar a ese estado de personalidad mínimamente consciente y de percepción más o menos del alma. Venga, familia, preguntas, las que no habéis hablado, puerta abierta. Venga, a hablar. ¿Nadie formula preguntas, cuestiones, aclaraciones? Jesús, ¿Qué? una aclaración. Cuando dices, en este círculo tengo el ser, se mueve, ay, ahora no me acuerdo cómo se dice. Ay, esta memoria. Sí. Ay, ¿de qué era el tema? No, de eso que hemos hablado, cuando decimos ¿pero te que acuerdas tenemos las frases? tenemos el ser, se mueve y se refiere a los 3 vehículos, ¿verdad? A ver, pero es que especifica más. Es que no lo he apuntado. A ver, un momentito. Vamos a ir para atrás, tranquila. ¿Está aquí? ¿No? No, está más adelante. Más atrás. Más atrás, sí. ¿Es este? No, ¿Este? tampoco. ¿Este? No, más adelante. ¿Este? No, el siguiente, más adelante. Más atrás. Más atrás, bueno. Así que, Donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Esa es la palabra. Aquí, en el que vive, se mueven y tienen el ser. ¿esto está aquí? Sí, ahí está. ¿Está abajo. aquí? Sí, sí. Abajo. ¿Ves? Dice, entonces aprende a pensar y comienza a actuar conscientemente en el plano mental, en el que vive, se mueve y tiene su ser. ¿Por qué? Los pensadores de la raza humana. Sí. ¿Por qué se dice estos 3 palabras? Viven, mueven y tienen el ser. ¿Se refieren a cada uno de los vehículos? Tienen su existencia. Tienen su existencia, ya está. Nada más. Solo esto. Tienen vivir la capacidad vital, Sí. la capacidad de movimiento y su conciencia está ahí. Sí, está todo ahí. Una forma de hablar, un aspecto triádico que están ahí, en ese plano. Dice, Vale. entonces aprende a pensar y comienza a actuar conscientemente en el plano mental, en el que viven los pensadores de la raza, ¿no? Se mueven, en el que viven, se mueven y tienen su ser los pensadores de la humanidad, grupo que va en constante aumento. ¿Qué quiere decir? Aquellos que tienen en lugar de vivir en el mundo emocional o mundo etérico, físico, más densificado, esto no hay nada como coger el metro en Barcelona, por ejemplo, caminar y darse cuenta quiénes en ciertos momentos del día pues son netamente emocionales, quienes son físicos y quienes pues por el aspecto se nota que son cosas diferentes, ¿no? Pues nosotros debemos encaminarnos hacia la esfera mental. Hemos de formar parte de ese grupo de pensadores de la humanidad, no de la gente que está ya siendo llevada por su mundo onírico emocional o por todos aquellos que solamente le interesa una parte de la evolución, nada más. ¿Lo vemos o no? Sí. ¿Un poquito más? Sí. Y bueno, a ver, si uno es pensador, le va a dedicar muy poca atención al tema del cuidado físico. Ya sabes que para mucha gente hoy en día
hay un revival de todo lo lemur, de todo el culto al cuerpo, ¿verdad? Si uno realmente tiene la conciencia anclada en esa esfera mental, le va a dedicar al tiempo, al cuerpo, el tiempo justo, necesario, pero nada más. ¿Qué hace una persona que no tiene esta característica? Que a lo mejor es más emocional, pues está continuamente a lo mejor planeando hacer dietas que luego no va a cumplir ninguna, por ejemplo. Lo mental es de poca acción y cuando lo hace es muy eficaz. Y en los otros tal vez malgasten la energía haciendo muchas cosas, pero no generando nada nuevo, no haciendo que fortalezcan y crezcan. Se fortalezcan y crezcan. ¿Me explico mejor así? El Sí, efecto de la construcción de la antacarana es que un ser mental no tiene las diatribas, los problemas en el sentido de la percepción que tiene un ser que no tiene ese nivel de conciencia. A ver, una persona que tiene un poco de sabiduría, es decir, que tiene esa vivencia ahí, en ese plano, cuando le venga una enfermedad lo entenderá perfectamente. ¿Por qué? Buscará ayuda, claro, pero sabe perfectamente que todo el mundo va a desencarnar tarde o temprano. Y que es la razón de ser de la evolución, dejar vehículos, formas para tomar unas nuevas. Mientras que gente que esté focalizada emocionalmente, a lo mejor de un problema de esos hace un auténtico drama. Drama que sin saberlo está generando karma para una futura vida. Ese es el problema que tenemos con el tema de la enfermedad y de la muerte. Que por un lado la hemos generado en vidas pasadas, la hemos alimentado en esta de formas negativas, mentales, y luego resulta que cuando llegan, se manifiestan, explotan, aún añadimos más leña al fuego. Por lo tanto, tendremos que ir purgando poco a poco. Pero ¿quién está dispuesto a quedarse quietecito y someterse a un tratamiento o no someterse de estos que hay tan duros, de estas quimioterapias que se aplican, que ya no es lo que no es lo que era hace años? Son pocos. Lo importante es vivir ese proceso para distinguir si hay una conciencia manásica detrás. Claro, es decir, vamos a ver, no merece la pena que me preocupe de esto, voy a seguir las instrucciones y voy a vivir tranquilamente, en serenidad. Pues gente que está en ese punto. No es lo mismo vivir en el plexo solar que vivir por encima del plexo solar, ¿eh? No lo es, ¿eh? ¿Te ha quedado más claro así? mucho. Gracias, de A ver, verdad. no es lo mismo estar cada día pendiente del cuerpo, a ver si me ha salido un Michelin o he perdido una arruga, me ha caído una arruga, y a ver qué tomo, qué no tomo, que es una forma de entender la vida que no hay criticable, pero que está ahí, o estar cada día pidiendo al Dios de turno, al que sea, tanto da y a la divinidad que sea, que me solucionen la vida, a entender que la vida, a nivel manásico, que tiene la conciencia en ese plano, yo seré lo que yo quiera ser. Es decir, yo aplico la voluntad, me esfuerzo y poco a poco. Ahora, plantéate metas. Evidentemente, si eres mental, te vas a plantear metas porque te vas a conocer mejor. Evidentemente, que las puedas conseguir. Pero cuando yo hablo de mental, no lo confundamos con gente que tiene mucho conocimiento, mucha información, ¿eh? La información está al alcance de todo el mundo. La elaboración de un conocimiento es la reflexión continua sobre esa información. Y cuando esto se va profundizando en el tiempo, aparecen perlas de sabiduría. Y eso, pues ya lo sabéis, hay gente que después de horas y noches enteras en un laboratorio, pues mira, al final es un premio Nobel, ¿no? Y descubrir algo que dices, pero bueno, ¿y esto? Sí, pero a nadie se le ocurrió antes. Y resulta que eso tiene una relación directa con ciertos procesos industriales en cualquier faceta, ya sea la farmacología, ya sea la ingeniería, el mundo de la computación, etcétera, etcétera. Y son gente que a lo mejor dirías, ¿quién lo diría? Sí, bueno, es que la meditación sostenida, la investigación, mirar por el microscopio y trabajar y hacer pruebas es una forma de meditar. Conducir un autobús de forma correcta, es decir, centrado en tu trabajo, es otra meditación. Planchar la ropa, hacer la comida, llevar al niño al colegio, si se hace de manera correcta, es otra meditación. Por lo tanto, ¿qué indica? Que el antacarana está siendo construido. Porque hay gente que sale con el crío y se deja la mitad de las cosas en el camino o pierde al chiquillo por el camino, porque estos casos también he conocido alguno. Pues porque salen de la casa y no están mínimamente alineados. Me explico, ¿no? Hoy en día todo en la naturaleza, todo en el mundo este capitalista de primer mundo, va en la línea de que no estemos atentos, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay gente que se mete en las redes sociales y eso es un bombardeo constante que realmente te puede hacer mucho daño a nivel psicológico, ¿eh?
¿Alguna aportación más o damos por concluida la clase, familia? No, sí, una cosa. Venga, dime. Sí, establecer el alineamiento entre la mente y el cerebro, y entonces no me ha llegado tiempo a cogerlo, entre el cuerpo etérico y el cuerpo mental, ¿será? Mira, el alineamiento es el primero que habla él, es entre el cerebro y la mente. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros, el antakarana que se debe de construir es alma, mente, cerebro. Pero el alma, hoy por hoy, puede ser una desconocida para mucha gente. Y a lo mejor incluso para nosotros. Entonces, se debe de tener en cuenta que el cerebro debe registrar esos procesos. Debe haber plena conciencia de lo que está aconteciendo. Porque si no, lo que está prevaleciendo es el mundo emocional, el mundo que todos conocemos de los deseos. Y con los deseos ya sabemos a dónde hemos llegado, a asumir una situación que muchas veces no nos satisface, pero que hemos convertido en aquello que debemos hacer, en nuestro propio Dharma, con lo cual ya hemos conseguido elaborar y dar un salto trascendental. Si hemos aceptado de buena gana que todo lo que no nos gusta es lo que tenemos que solucionar, pues ya estamos cumpliendo con el objetivo para esta encarnación como mínimo. Entonces, si somos conscientes de cuál es nuestro mundo emocional, ¿qué significa? Estaremos construyendo ya poco a poco el mundo de la mente. No olvidemos que fueron las primeras razas que vinieron, se trataron de ir construyendo los diferentes vehículos y que en la medida en que el aspecto físico se fue encaminando hacia aquello que era más sutil, se empezó a desarrollar el vehículo emocional. Andando el tiempo, cuando los integrantes de ese reino, de esa evolución, fueron poco a poco seleccionando los deseos, fueron construyendo el germen de la mente. Claro, si esto lo miramos así, diríamos, Karma, lo difícil que es construir una mente, pero la mente hay que enfocarla a la luz del alma, no a la luz de la personalidad, que ya sabemos a dónde nos lleva, a cristalizaciones. ¿Lo ves mejor así? Sí, y otra cosa, si tenemos una comparación entre mente y cerebro, podría ser en un ordenador el hardware y el software. A ver, la mente sería el programa informático, ¿no? La mente, en el sentido, a fin de cuentas, el cerebro que es la parte del hardware, ¿no? La parte densa, ¿no? Sí. Claro, de hecho, a ver, cuando te enteras, por ejemplo, cómo sabían ellos las predicciones de las previsiones de la pandemia o con este volcán de las Canarias, la misma historia. Son fórmulas matemáticas que con unas constantes definidas se introducen en un ordenador y esta máquina, yo sé por un familiar mío que lo hizo en una universidad, que podían estar las máquinas estas a lo mejor 2 años trabajando para resolver las 24 horas del día, para resolver un algoritmo. Pues con esto se han hecho previsiones increíbles. Hoy los ordenadores son, bueno, mucho más rápidos, pero son millones de combinaciones o billones y billones de combinaciones y al final dan y sale una estadística clarísima. Oye, y se cumple, ¿eh? En el próximo mes habrá un repunte y se dice aproximadamente, incluso ha llegado a decir, los enfermos y por el cálculo este que utilizan ellos de probabilidades, las defunciones. Y no han errado mucho, ¿eh? No han errado mucho, no es que sean magos, son magos de la matemática en este caso. Y son personas que su línea de estudio no es la biología, sino que como ingenieros informáticos se han especializado básicamente en el tema de la comprensión de esas estadísticas y elaborar unas teorías basándose en hechos concretos. A fin de cuentas es una forma de decir, están construyendo la antakarana. ¿Lo vemos o no? Sí. Pasa que cada vez hay una brecha más grande entre una parte de la sociedad que tiene acceso porque se lo merece, porque lo ha buscado, y otra que parece que tiene bastante con ciertas cadenas de televisión que a mi modo de ver solamente sirven para atontar a la gente. Pero bueno, es mi opinión, mi punto. También es verdad que no hay demasiada información seria, y si la hay es a las 10:30 de la noche, las 12 o la 1. A ver, entrevistas a un científico, ¿qué quieres que te diga? A la 1 de la madrugada no es el momento, ¿qué quieres que te diga? En fin, es lo que tenemos. Bueno, familia, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.